Las nuevas tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. Antes de contar con el teléfono, escribíamos cartas y las enviábamos por correo y esperábamos a que nos respondieran por el mismo medio. Llegó el teléfono fijo y entonces llamábamos desde la casa o desde una cabina telefónica. Llegó el internet y el correo electrónico y pudimos enviarnos mensajes que llegaban de inmediato. Y evolucionó y llegaron las redes sociales para comunicarnos al instante y los teléfonos celulares con sus aplicaciones para enviar y recibir mensajes de texto en segundos. Pocas personas en el mundo pueden ya vivir sin estas tecnologías que nos acercan y nos permiten dialogar sobre los asuntos más triviales, los más cotidianos y también sobre los más profundos y excepcionales. Pero también estas herramientas se han convertido en potenciales enemigos del diálogo, porque a través de ellos pocas veces hay contacto directo con la otra persona. A través de solo textos no podemos ver sus rostros, sus ademanes, su mirada. No podemos estar claros de la intención de sus comentarios, respuestas y opiniones. El texto solo, sin las emociones propias del contacto visual e incluso la cercanía física, se presta a malas interpretaciones. Las redes sociales, que deberían ser escenarios de diálogo, se han convertido en baluartes desde donde nos cañoneamos con las palabras y con las imágenes. Y ante un arma, cualquiera ella que sea, no hay escenario para el diálogo y no oportunidad para la argumentación, la consulta, el consenso o el armónico disenso. Hoy en Mimbre tejemos escenarios de diálogo para la implementación de la paz. Tal vez el término de diálogo social no sea muy familiar en el acuerdo de paz. De hecho, se puede decir que en el texto firmado entre las partes no está descrito ni es un punto aplicable en la implementación, pero resulta que el diálogo social es fundamental para el desarrollo de una sociedad. No todo lo que se necesita para la construcción de la paz debe estar explícito en el acuerdo. El gobierno habla de paz con legalidad y FARC de una paz estable y duradera y cumplimientos en la implementación. Empezando por allí, estas visiones son concordantes y es el mejor ejemplo de diálogo social en el que las partes justamente expresan sus opiniones libremente y resuelven sus diferencias. Sobre el diálogo social hay muchas definiciones psicológicas, sociológicas, académicas, políticas y coloquiales. Pero lo que usted debe saber es que al aplicar ese término está contribuyendo a la construcción del tejido social. Hable, escuche y conozca las opiniones de los demás sin entrar a discutir. Tal vez el intercambio de información le pueda servir para nutrir sus pensamientos. Todos los conflictos o diferencias se resuelven mediante el diálogo y por eso, por ejemplo, la Procuraduría ha liderado varios encuentros sociales en diferentes regiones del país justamente para encontrar puentes y no abrir espacios a los abismos políticos, es decir, lugares en donde los diálogos entre diferentes es posible. En todos estos ejercicios lo importante es la ciudadanía, porque allí se habla sobre la paz, la implementación, los sueños, los problemas, los retos y hasta de política, porque es totalmente normal. De hecho, los pactos políticos que se han hecho recientemente son otra muestra del diálogo social o, por ejemplo, la reunión que hubo en la Casa de Nariño para deslegitimar la violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales o de unión en el país en torno a propósitos comunes. Esta es otra muestra de que vamos por buen camino. Así las cosas, aunque el diálogo social no esté en el acuerdo de paz, pues usted casi que a diario practica este término que está en auge y que es necesario para la democracia, la implementación, el respeto y sobre todo para la construcción de paz. El primer punto de los acuerdos apunta a la reforma rural integral. Nuestros campos y campesinos han sido duramente golpeados por la guerra. Los citadinos no siempre tenemos clara la dimensión de este impacto, ni la humana, ni la social, ni la económica. Es en el campo en donde las plantas y animales realizan los ciclos de vida que sostienen la nuestra. El diálogo entre el campo y la ciudad es necesario para mantener este equilibrio, pero también son necesarios los escenarios de diálogo para resolver uno de los principales motivos del conflicto, la tenencia y uso de la tierra.
En ese sentido, el Gobierno Nacional se ha comprometido a crear esos mecanismos para que las autoridades gubernamentales nacionales, regionales y locales dialoguen con campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros en sus territorios rurales y en los territorios en donde conviven dos o más grupos poblacionales. La finalidad es crear espacios formales de interlocución entre quienes tienen diversos intereses para así hallar soluciones conjuntas y consensuadas que impulsen el desarrollo, la sostenibilidad medioambiental y el crecimiento económico con equidad y lograr el bienestar de los pobladores de nuestros campos. Bien, nosotros estamos ahorita ubicados en el municipio de Morroa. Es uno de los 15 municipios que tiene Montes de María, ¿sí? Esta zona que está aquí se llama Brisas del Mar y este terreno se llama Granja Experimental Villa Bárbara. Estamos a unos menos de 20 kilómetros del mar. Allá al fondo se alcanza a ver, sobre todo cuando no hay nubes, se ve Tolú, se ve Coveñas, ¿sí? Y de para acá comienza Montes de María. Por la noche se alcanzan a ver las luces de algunos pueblos de los Montes de María. Y entonces aquí es donde estamos. Entonces, mi papá y mi mamá eran campesinos sin tierra, aquí de la región. Vivían en Clemencia, un pueblo que ahora es municipio, pero antes era del municipio de Cartagena. Y la otra parte de la familia vivía en el Copey, la parte de la Sierra Nevada. Y ahí estábamos trabajando cuando mi papá resultó leproso. Y en esa época, la persona que resultaba con lepra la capturaban y la llevaban a Agua de Dios porque se decía que la lepra era una calamidad pública. Entonces, y Agua de Dios era un mundo aparte. Allá tenía su propia moneda, tenía su propio juzgado, tenía todo, y ahí no podían salir los enfermos ni entrar personas sanas. Entonces las personas como nosotros, los niños, y mamá decidió irse detrás de mi papá, que lo llevaron para Agua de Dios, y nos llevó a nosotros. El Estado tenía que en un momento determinado resolver la situación, pero no lo hizo. Entonces estábamos en situación difícil. Los menonitas, o sea, la iglesia menonita, que es una iglesia histórica de paz, decidieron abrir una obra en Colombia a partir de apoyar los niños sanos de padres enfermos de lepra. Y compraron una finca en Cachipay, allá con Dinamarca, y allá nos llevaron. Entonces yo entré a ese colegio. Ahí las personas que nos apoyaban eran precisamente estos misioneros menonitas. Entonces, pues uno está con quien le da el apoyo. Entonces yo entré a formar parte de la iglesia menonita desde niño. Y esa es una iglesia que es iglesia histórica de paz. Todo su proyección teológica y eclesial es hacia la paz. Entonces, desde esa época yo he estado trabajando en esto, por un lado, porque la misma realidad me obligó, ¿sí? Pues yo no quería que mi papá fuera leproso, no dependía de mí que la gente mis padres tuviesen tierras o no tierras, y esa realidad desde ahí me inició, o sea que yo inicié desde niño. Necesitábamos una herramienta jurídica a través del cual poder hacer convenios, poder abrir una cuenta corriente, etc. Entonces creamos la asociación Sembrando Semillas de Paz, Sembrando Paz como una herramienta para ese trabajo. Pero nosotros no somos una ONG, no somos una institución, somos una comunidad que usa una herramienta de estas para poder trabajar. Entonces eso lo hicimos como en el 2004, 2005, después de haber trabajado en Bogotá, nos vinimos acá para establecernos en Montes de María. El objetivo es la sustentabilidad de las comunidades, ir de la vulnerabilidad a la sustentabilidad. Entonces, eso implica tener una serie de compromisos. Un compromiso clave es, por ejemplo, hacer un compromiso, y sobre todo los jóvenes, un compromiso, un pacto ético con la no violencia, ¿sí? Por un lado, y con el medio ambiente por otro lado. Entonces, con la no violencia es que los jóvenes se comprometan a nunca capacitarse para la guerra y nunca
llegar a ser victimarios. Ese es y que todos sus problemas lo van a resolver a partir de la acción directa no violenta, a través de la no violencia. Y el otro compromiso es con el medio ambiente, que se comprometan a que van a ayudar a que las futuras generaciones tengan tierra y medio donde vivir. Nosotros trabajamos por un lado esos diálogos improbables, esos diálogos entre distintos, y por otro lado el reencuentro entre iguales en desencuentro. No hablamos mucho de reconciliación, sino de reencuentro. Entonces acá tenemos una propuesta que llamamos Ágora Ciudadana, donde se busca que los diferentes sectores que hay en un municipio, escuelas, colegios, iglesias, grupos étnicos, mujeres, jóvenes, etc., se centren para que nombren sus representantes y allí se trabaja con la gente y se prepara la población para convertirse en sociedad civil, ¿no? Y de ahí pues se prepara la gente para ser interlocutores con el Estado, para entender al gobierno, para hacer todo ese trabajo. Aquí lo tenemos en dos partes. Una, Ágora Ciudadana, que trabajamos en 5 municipios, el Carmen de Bolívar, San Jacinto, Maya la Baja, San Onofre y Morroa, ¿no? Y luego hacemos cada mes un diálogo más amplio, ¿sí?, que llamamos Espacio Regional de Construcción de Paz de Montes de María, donde nos acercamos a tal vez unas 300 organizaciones, unos 29 procesos sociales, y cada primer sábado de cada mes hay una reunión de grupo base, donde se mira el contexto local, nacional, se mira cómo están las situaciones, cómo van los diálogos con la otra gente, quién está participando, quién no está participando, cómo van los diálogos, por ejemplo, y la implementación de los acuerdos que tenemos que hacer. Se ha trabajado con los PDN, se ha trabajado donde hay consejos territoriales de paz, donde no. Todo eso se dialoga allá y invitamos a la comunidad internacional y a veces participa el alcalde del municipio donde se haga la reunión. Y estos son diálogos que generen confianza, porque lo que más afecta a la comunidad y que más le alimenta a la guerra es la falta de confianza. Esta es una zona ganadera, pero no tiene agua ni tiene nada de esto, y la gente destruyó todos los árboles, ¿no?, para abrir potreros, para tener ganado, para criar ganado extensivo. Entonces, y con base en eso acabaron con los árboles nativos, como te decía, con los arroyos, con todo. Entonces hemos adquirido esta tierra, que es de Sembrando Paz, para tener una granja donde experimentemos y logremos mostrarle a la gente que es posible, ¿no? Porque la gente está acostumbrada aquí a quemar. Entonces vamos a mostrar que es posible que se siembre sin que haya quema. Están acostumbrados a usar químicos para abonos y todo esto. Entonces tenemos un proyecto que llamamos Desarrollo Endógeno, donde intentamos mostrarle a la gente que es posible que de su pequeña granja consiga todos los químicos que necesite. Cómo estar reconstruyendo los árboles autóctonos, cómo empezar a utilizar plantas y medicinas que son de la zona, cómo aprender a proteger a algunos animales. Por ejemplo, aquí nosotros pretendemos ser un refugio de animales, ¿sí? Y ayudamos en eso. Entonces, realmente por eso es una granja experimental, pero estamos apenas comenzando, ¿sí? Otra vez te digo, lo nuestro todo es experimental, no tenemos grandes recursos, entonces todo es pequeño, con ese dicho de que lo pequeño es hermoso. Entonces vamos poco a poco trabajando en eso. Les presento a Lilian, Lilian es mi esposa. Hola. Ella es la artífice de todo este trabajo de recuperación del medio ambiente. Ella es la agrónoma y es quien trabaja aquí. Realmente el milagro de lo que hemos hecho aquí se debe al trabajo de ella. Gracias. ¿Cómo se da esta nominación? Cuéntame un poquito de estos premios. ¿Cómo te postulaste? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, realmente yo no me postulé. Sí, ¿sí? A mí me postularon. Y realmente uno no puede ser tan arrogante de decir que si hay amigos, amigas que le dicen, oiga, vamos a postularte, uno decirles no. No, pues bien, háganlo. ¿Sí? Y no conozco más de este premio. Me llamaron y me dijeron, mire, usted fue uno de los finalistas, ¿sí? Pero realmente no conozco mucho del premio.
nominados a la categoría de toda una vida. Claudia Julieta Duque Orrego, de la ciudad de Bogotá. Fanny Rosmira Salas Lenis, del departamento del Chocó. Ricardo Esquivia Ballestas, de Sucre. Es un defensor de derechos humanos que durante más de 40 años ha tenido gran incidencia política y social como mediador de conflictos y facilitador de procesos de construcción de paz. El ganador se llama Ricardo Esquivia Ballestas. Vamos para adelante porque hemos sembrado y hemos sembrado con amor, con corazón, con alegría, y esa es la construcción de la paz. Gracias a todos y a todas por este momento. Hablando se entiende la gente, dice una conocida expresión. Entre seres humanos tan diversos en cultura, idiosincrasia, credo, género, posición económica y nivel de estudios, la única opción para vivir en armonía es el diálogo. Los acuerdos de paz de La Habana, refrendados en el Teatro Colón de Bogotá, no solo son producto del diálogo entre las partes, sino que en todo su articulado invita al diálogo. El acuerdo final nos recuerda que para llegar a él se realizaron diálogos exploratorios, es decir, conversaciones en las que se determinó que ambas partes, gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, sí tenían la intención de llegar a un acuerdo para lograr la paz. Sin ese diálogo preliminar no habría sido posible sentarse a profundizar en las condiciones que serían necesarias para firmar un acuerdo. En situaciones de discordia, disputa o tan graves como el conflicto armado, es importante bajar la guardia y darse la oportunidad de saber si hay disposición para el diálogo primero y si se pueden dar las condiciones para dialogar entre contrarios. En La Habana se lograron estas condiciones. La participación y el diálogo social están presentes en cada uno de los puntos del acuerdo de paz. Pero, ¿qué es y de qué manera impacta el diálogo social la implementación de los acuerdos? Para analizar este tema nos acompañan el padre Camilo Bernal, vicepresidente de la Corporación Minuto de Dios, y Darío Restrepo, doctor en Historia e investigador docente de la Universidad Nacional. Y comienzo con usted, profesor Restrepo. En momentos en los que avanza la implementación de los acuerdos, ¿qué papel juega el diálogo social para fortalecer este proceso? Bueno, el diálogo social y la participación social han sido definitivos en el proceso. No es sino viajar a las regiones, que sea Pacífico, el oriente en el Catatumbo, el norte del Cauca. La paz es un asunto que la gente asumió como propio. Están cansadísimos de los desplazamientos, de la guerra, de las masacres, de la violencia, de la sindicación, de la polarización, que la verdad que a pesar de que sea muy activa en redes no cubre más del 10% de la población. El asunto de la paz es más allá del gobierno, más allá del Estado, ha sido apropiado por la sociedad, que es la que ha logrado sostener la voluntad, las ganas y las posibilidades de la implementación del acuerdo de paz. Padre Camilo Bernal, ¿de qué manera el diálogo social fortalece el proceso de implementación? Bueno, la paz, diría yo, hoy ante todo es una paz civil, la que debemos construir entre toda la ciudadanía, de tal manera que es una paz muy centrada en la ciudadanía y por eso debemos pasar de una paz de conflicto armado a una paz construida entre los ciudadanos. Y si hablamos de paz construida entre los ciudadanos y una paz civil, es supremamente importante la participación de todos los estamentos de la sociedad civil en este proceso y ello implica que los diálogos deben ser punto focal, punto central entre todas las partes. Los diálogos sobre todo en las pequeñas comunidades, en los territorios y en todas las instancias que sea necesario. Pero mi visión es que la paz tiene que descender al territorio, descender a las regiones, descender a todos los estamentos de la sociedad civil y en ello el diálogo es absolutamente indispensable. Profesor Restrepo, usted dice que la sociedad civil es fundamental para fortalecer este proceso de implementación, pero ¿cree usted que son suficientes los instrumentos legales para avanzar en esta materia?
Bueno, cuando uno se pone en el detalle siempre sería bueno un instrumento más, una ley más, una norma más, un proyecto más, pero la verdad es que hay suficientes como para hacer muchísimo. Lo que falta es más voluntad política, más voluntad creo yo del gobierno, más voluntad del Congreso, más voluntad del empresariado, aunque uno ve sectores del gobierno, sectores del Congreso, sectores del empresariado, sectores de las organizaciones sociales y de la iglesia que están comprometidos. Yo creo que hay suficientes instrumentos para avanzar muchísimo en cuestiones de desarrollo, convivencia, paz, mapas de riesgos, oportunidades, pactos para hacer la política por la vía de la política y no por la vía de las indicaciones y de las armas. Leyes y normas siempre serán bienvenidas más, pero ya hay suficiente para hacer mucho. Padre Camilo Bernal, la sociedad civil sin duda es fundamental en todo este proceso. ¿Son suficientes los instrumentos legales con los que cuenta? Bueno, yo creo que los instrumentos legales, uno puede decir que nunca son suficientes, pero yo creo que están los que se requieren, se necesitan. Lo que hay es que hacer una mayor conjugación e insistencia de la voluntad política de los distintos actores para poder avanzar en los procesos de implementación. Por ejemplo, los planes de desarrollo con enfoque territorial deben estar insertos en todos los planes de desarrollo municipal y departamental. Es indispensable que a nivel de planeación y a nivel de relacionamiento entre las comunidades, pues realmente se ejecuten y se ejecuten con cierta rapidez. No podemos seguir a la expectativa de que si se hace o no se hace, porque el pueblo colombiano lo que está esperando es ejecución de los planes acordados y ejecución de las obras que hay que implementarse, sobre todo en las regiones más pobres, con relación al tema productivo y al ingreso para los más pobres. ¿Cuál considera usted, profesor Restrepo, que debe ser el papel de la sociedad civil tanto en el diálogo social como en la implementación de los acuerdos? ¿Hay suficientes iniciativas en este sentido? La verdad es que hay muchísimo más de lo que uno cree. Vuelvo y le digo, aquí a nivel nacional, pues uno no tiene el pálpito del país, pero váyase por donde usted se vaya. Encuentra organizaciones sociales que se reúnen en red de organizaciones sociales, con las academias, con los colegios, con las iglesias, con alcaldes, y construyen un tejido para conversar. ¿Por qué nos matábamos aquí? ¿Cómo hacemos para salir de este atolladero? ¿Cuáles son las prioridades para desarrollar política social o proyectos productivos? ¿O hagamos una campaña electoral más transparente? ¿Cuáles pueden ser los acuerdos en materia de salud y educación? Es impresionante. A mí se me recrea mucho la esperanza cada vez que salgo a regiones. Hace poco estuve en el Catatumbo, impresionante. Red de alcaldes que se reúne con red de víctimas, con red de mujeres, con red de jóvenes, con universidades. Hay un bellísimo proyecto llamado Red Concerto. Se ven más de una vez a la semana construyendo tejido social e institucional por sacar esa región. Obviamente está el narcotráfico, el ELN, los pelusos, los paramilitares, y matan gente y queman un bus, y entonces todos vemos Catatumbo, zona de catástrofe. Catatumbo también zona de esperanza y de gigantescas y profundas reacciones de una sociedad civil que construye tejido socioinstitucional para el desarrollo de la democracia y la paz. Padre Bernal, ¿es suficiente el aporte de la sociedad civil hasta el momento en todo este proceso de la implementación? Yo creo que las iniciativas no son suficientes, sobre todo la participación adecuada de la sociedad civil. Si hablamos de una paz civil, de una paz ciudadana, pues es muy importante que los distintos actores, sobre todo del sector privado, se involucren más. Yo percibo que hay cierta desconfianza, reticencia, y realmente para poder incorporar a todos los hermanos más pobres de estos sectores del territorio nacional, y no me estoy refiriendo únicamente a los reincorporados, sino a los pobres que existen en estas zonas, y es muy importante que el sector privado se tome con más fuerza y con más decisión y con más amor y más entusiasmo y más compromiso su presencia para que puedan existir mercados para la gente más pobre y podamos realmente incorporar en todas las redes económicas y sociales a los más pobres de estas regiones.
Agradecemos al padre Camilo Bernal, vicepresidente de la Corporación Minuto de Dios, y a Darío Restrepo, profesor investigador de la Universidad Nacional, por ayudarnos a aclarar un poco cuál es el papel y el impacto del diálogo social en la implementación de los acuerdos de paz. Desde la introducción, los acuerdos de paz invitan al diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad como una contribución a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia. Con los escenarios que los acuerdos crean para el diálogo, se busca cerrar brechas al interior de la sociedad, esas que nos hacen mirar al otro con temor, con desconfianza o con prejuicios. Los acuerdos contemplan abrir espacios de participación ciudadana en los que podamos reconocernos, reconocer quiénes de nosotros fuimos víctimas del conflicto, quiénes de nosotros fuimos responsables de actos victimizantes y quiénes de nosotros, por acción u omisión, hemos negado el conflicto o sido ciegos ante sus causas y efectos. ¿Para qué? Para reparar a las víctimas, apoyar a los reincorporados, juzgar con equilibrio a los responsables, construir nuevas bases sociales para lograr la equidad y la igualdad de oportunidades y sobre todo para no repetir los comportamientos que nos llevaron a sucesivos conflictos fratricidas, los individuales y los colectivos. La implementación de todos los acuerdos de paz en el mundo ha tardado y el de Colombia, por supuesto, no es la excepción. Está pronosticado que sea por lo menos a 12 años. Así que si usted tiene dudas de que las cosas van por buen camino, pues escuche a los protagonistas hablando sobre este tema. A darle a los excombatientes tranquilidad. Estuve reunido con Pedro, con Francisco, los dos líderes. Estuvimos con toda la comunidad contándoles cómo el presidente ha asegurado que vamos a acompañar a los combatientes por todo el tiempo que sea necesario, con todas las provisiones y los apoyos que sean precisos para que sean exitosos en su proceso de reincorporación. Lo primero para nosotros tendrá que ser el cumplimiento del acuerdo, la lucha por sacar adelante este acuerdo. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero estamos dispuestos y resueltos a sacarlo adelante. Justamente, gobierno y FARC están emprendiendo una serie de tareas en todos los espacios territoriales para certificar que todo marcha de buena manera y que se cumplirá con lo pactado. Aquí solo encontramos niños, encontramos familias, encontramos personas comprometidos con sus proyectos productivos, en este caso de pesca, de piña, de aguacate, un gran optimismo, una gran confianza en que entre todos vamos a sacar adelante el proceso. Se ha dicho que más del 95% de exguerrilleros de las FARC están comprometidos y aquí están sus relatos. Como excombatiente y población en reincorporación, la preocupación es, obviamente, no podemos desconocerla, pero decir que vamos a retomar el camino de las armas nuevamente, yo creo que sería algo injusto después de haber hecho el compromiso, que ante todo ratificamos como excombatientes, ratificamos el compromiso de paz y de quedarnos, de llegar a los espacios territoriales para quedarnos, para conformar nuestras familias, los que no las tenemos, para incluso traerlas en estos espacios. Nosotros queremos permanecer. De hecho, hemos estado trabajando fuerte en el tema de reincorporación con el estudio, con el tema ambiental, que nosotros nos hemos identificado mucho con este tema. Estamos comprometidos con la paz. Desde que llegamos al ETCR, desde que inició el proceso de paz. Estamos hablando del 21 de octubre del 2012, cuando en Oslo, Noruega, se proclamó que íbamos a un proceso de paz. Desde ese mismo día venimos comprometidos y estamos comprometidos con la paz, no solamente de donde nosotros vivimos hoy, que es el nordeste antioqueño, sino la paz de Colombia. Nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno Nacional que nos acompañen y que nos apoyen en este propósito. Los que creímos en la FARC y creímos en el proceso y hemos creído en este proceso, sabemos nosotros los combatientes, estamos claros desde un comienzo de que esto no va a ser fácil, pero dimos la palabra y en eso estamos comprometidos. Nosotros estamos comprometidos en buscar todas las formas posibles para superar los obstáculos. Esta serie de visitas a los espacios territoriales se continuarán haciendo por todos los territorios del país.
juntos al mundo cambian. Ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar. Nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar. Nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.